En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo tercero, la libertad del hombre. Difícilmente podemos hablar de la moralidad de los mandamientos si no partimos también hablando de la libertad del hombre. La moralidad es posible en la medida en que nosotros creemos en que somos libres, y por eso es importantísimo, y en su metodología el catecismo nos presenta, antes de entrar a hablar de los mandamientos, también que profundicemos en el tema de la libertad. Número 1730 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Oh, este es un número extraordinario, Juanito, que tiene el catecismo para nosotros en esta mañana. Fijémonos cómo la primera afirmación que hace el catecismo en este número es que Dios ha tomado con el hombre una decisión distinta que la que ha tomado con el resto de la creación. Ya con esto nos hace muy, pero muy particulares. Es verdad que Dios ha creado todo, pero no todo está creado al mismo nivel. El hombre es la cumbre de la creación. El hombre es imagen y semejanza de Dios por el motivo de que Él tiene la capacidad de libertad que no tiene el resto de la creación. El hombre es más imagen de Dios que el resto de la creación. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos, es lo que nos dice el catecismo. Es decir, que el hombre en su dimensión espiritual tiene algo que se llama el entendimiento y la voluntad. Y estas dos cosas son dos facultades del alma que le permiten al hombre ser imagen y semejanza de Dios. No lo tiene el animal y tampoco lo tiene el vegetal y tampoco lo tiene el mineral. Es cierto que una vez que somos imagen y semejanza de Dios, todo nuestro ser participa de esa dignidad. También nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible está llamado a participar de esa misma gloria a la que mi alma está llamada. Nosotros no somos por una parte cuerpo y por otra parte alma. Somos personas, todo yo, alma y cuerpo. Y estoy llamado a esa gloria de la vida eterna que Cristo nos ofrece, todo yo, todo completo. Fíjense bien, queridos amigos, ¿por qué es tan importante que nosotros, los cristianos católicos, enfaticemos en esto?
por el hecho de que nosotros distamos mucho de ser dualistas. Los dualistas son esas concepciones de estilo reencarnacionista, donde lo importante es que la persona tenga la capacidad de desprenderse de su cuerpo, ¿no? Como si su cuerpo fuera un lastre, como si su cuerpo fuera una cárcel que arrastra el alma. Nosotros los católicos no creemos en eso. Este cuerpo también lo ha creado Dios. Y este cuerpo también está llamado a la gloria que Jesucristo nos ofrece en el cielo, todo yo. Pero es verdad que la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios le viene al hombre por su dimensión espiritual, por el alma que ha sido creada e infundida en ese cuerpo. Fíjense, queridos amigos, en el gran diálogo que tiene la fe católica con la ciencia, es muy importante notar que estamos quizás en uno de los momentos más destacados de la historia de la ciencia, muy especialmente de la historia de la biogenética. El hecho de que el hombre haya podido descifrar el genoma humano es algo muy, pero muy sorprendente. Darnos cuenta que nosotros, los seres humanos, genéticamente, somos aproximadamente el 99% iguales a un ratón, que nuestros genes humanos son el 99% iguales que un ratón. Imagínense usted esto. Y todavía queda mucho por descubrir, porque cada vez que la ciencia descubre algo, se abre otra puerta, y descubre algo y se abre otra puerta, ¿no? Y se saben y se conocen más cosas, y así poco a poco se avanza. En todo ese descubrimiento, el diálogo de la fe católica y la ciencia se comenta es por las implicaciones morales que todos esos descubrimientos pueden llevar. Porque cuando una ciencia sin conciencia pretende abrirse camino, puede llegar a ser barbaridades, ¿no? Pero más allá del debate moral, estos datos científicos que nos dejan conocer el ser humano cada vez más, también nos regalan muchos avances y muchas enseñanzas, de los cuales debemos extraer algunas consecuencias importantes para la antropología humana y para la consecución de cuál es el misterio que engloba la persona humana. Fíjense, queridos amigos, en base a lo que se llama la ciencia interdisciplinar y de los datos que aporta la ciencia, también la teología y también la filosofía se sirven de ellos para la reflexión. Y a lo que quiero ir con este ejemplo de que el hombre haya sido capaz de descifrar el mapa del genoma humano, donde nos hemos dado cuenta que nos diferencia muy poquito del genoma de los animales, muy en concreto este ejemplo del ratón. Este dato nos tiene que llevar a reflexionar grandemente y hacernos una pregunta. Si somos tan parecidos genéticamente a un ratón,
¿qué nos hace tan diferentes a ellos? Porque evidentemente hay una diferencia inmensa entre un hombre y un ratón. Y la respuesta a este enigma es que debe de existir un principio al margen de la genética, al margen de la biología, que nos hace tan diferentes. Y ese principio solo puede ser el alma. Los científicos, cuando presentaron el mapa del genoma humano, dijeron que los genes no determinan, sino que condicionan. De la misma manera que el hombre está condicionado por el entorno cultural o por el entorno medioambiental. Y esto es importantísimo, este dato. Condicionado sí, pero no determinado. Y esto es interesante. Es decir, que tú tienes tu libertad. Condicionado sí, pero no determinado. Libre. Y la prueba es que una persona puede actuar totalmente diferente a otra, teniendo los dos el mismo entorno cultural o medioambiental. Acuérdense de ese caso que pusimos algunas catequesis atrás, de esos gemelos univitelinos americanos. Acuérdense que decíamos que uno de ellos, en su identidad, uno fue un gran criminólogo y el otro un criminal condenado allá en la cárcel de San Quintín, en California. Y los dos eran idénticos. Se criaron en el mismo ambiente, fueron a la misma escuela, tuvieron los mismos papás, vivieron en la misma casa. Uno fue un criminólogo y el otro un criminal. Y eran idénticos, gemelos univitelinos. Y hay un aspecto importantísimo aquí, y es el aspecto de la libertad del hombre. Esa libertad que viene de su alma, que es espiritual. Y como espiritual que es, no se puede reflejar en un estudio científico técnico, no es comprobable. No va a salir en ningún resultado de la ciencia. Sin embargo, esa alma es la que le da el sustento a la libertad del hombre. Del otro lado, vemos la actuación de los animales, que es una actuación totalmente determinada por las leyes biológicas. Nosotros los seres humanos tenemos una libertad de acción que nos permite autodeterminarnos. El animal no. Nosotros tenemos la capacidad de cosas mínimas y máximas, ¿no? Como por ejemplo decir, voy a cenar a las 7 de la noche. El animal no, el animal tiene hambre y come, no le importa si eso es un desayuno, si eso es un almuerzo o si eso es una cena, no importa. Lo que le importa es llenar, satisfacer el hambre. Nosotros los seres humanos sí. Tenemos una hora para hacer esto, tenemos otra hora para hacer lo otro. Nosotros nos autodeterminamos. El animal no tiene un traje para el invierno y otro para el verano, tiene su mismo pelaje siempre, nosotros no. Hoy, en este frío, pues la mayoría normal va a salir con un abrigo. ¿Sí? No veo ningún perrito por ahí sacando el abrigo. Tal vez alguno de los
que le cuida, le pone un abrigo, pero si no hubiera quien le cuide, él saldría sin su abrigo. Por tanto, si el hombre solo es biología, su obrar estaría totalmente condicionado en el aspecto genético. Pero siendo que el hombre es libre, como se demuestra en la evidencia, o tiene que haber en el hombre un componente espiritual que no es reductible a lo biológico, o si no, ¿cómo se explica el de dónde viene esa capacidad de raciocinio del hombre, de dónde viene esa libertad para decidir y para actuar, incluso si físicamente se está condicionado por una circunstancia? Y todo esto, queridos amigos, postula o exige la exigencia de un alma en el ser humano, no en contra o al margen de los descubrimientos científicos, sino confirmados por ellos. Ese es el gran diálogo que existe entre la ciencia y la fe católica, entre la antropología cristiana, entre la filosofía, entre la teología y la ciencia. De hecho, hubo un gran filósofo español que se llamaba Julián María Aguilera, por allá, por el año del 1914 al 2005 que falleció. Este hombre insistía muchas veces en la importancia de reafirmar la espiritualidad del hombre, reafirmar la existencia de su alma inmortal, porque esta iba a ser la mejor manera de fundamentar la dignidad del ser humano, la mejor manera de fundamentar el necesario respeto de los derechos del hombre. Esto es muy importante, porque difícilmente podremos entender la originalidad del hombre si pretendemos basarla únicamente en su estructura biológica y ya. Por eso en el siglo XVII, ese gran hombre, Blaise Pascal, decía esta expresión: el hombre supera infinitamente al hombre. Es una expresión preciosísima. Al mismo tiempo que una enfermedad nos deja tirados, nos deja en lo mínimo, sin embargo, qué grande es el hombre que aunque está enfermo, tiene expectativas grandes de una mejor vida. No se queda tirado en el mínimo de su enfermedad, sino que piensa, cree, espera que va a ser sanado. Y si muere, que hay otra vida donde va a estar mejor. En el hombre hay una dimensión corporal que es superada infinitamente por la dimensión espiritual. Porque esta dimensión espiritual le abre al hombre unas expectativas que elevan su dignidad de una manera infinita. Esto, el hombre supera infinitamente al hombre. Y aquí el catecismo nos regala un texto de la Sagrada Escritura precioso, Eclesiástico 15:14. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Es una manera de decir que Dios quiso hacer al hombre libre
de su propio albedrío, de su propia capacidad de decidir. Dios podía haber creado al hombre al igual que al resto de la creación sin libertad, pero no lo hizo. Lo hizo libre. Alguien podría preguntarse, pero ¿para qué Dios nos ha creado libres? Si precisamente a causa de esa libertad es que existen los grandes desastres hoy. Alguien podría decir, si Dios no me hubiera creado libre, yo no sería pecador. Porque esto de ser libres conlleva que podamos pecar. Si no me hubiera hecho libre, el mundo no tendría maldad. Pero el hombre, al ser libre, tiene más capacidad de dar gloria a Dios que si no fuera libre. Nosotros, por ser libres, tenemos más capacidad de dar gloria a Dios que el resto de todos los seres creados. Aunque también es verdad que tenemos la capacidad de quitarle la gloria a Dios por nuestros pecados. También tenemos esa capacidad que nos la da nuestra libertad. El porqué de que Dios haya creado al hombre libre es porque es mayor el bien que se deriva de habernos creado libres que el mal que también se deriva del habernos hecho libres. Y es importante, queridos amigos, que esto lo tengamos claro y que también lo digamos, que también lo prediquemos. Existe más bien que mal. Aunque es cierto que el mal hace mucho ruido, que el mal es más noticia, que nuestros medios de comunicación amarillistas parece que tienen más fuerza. Eso es verdad. Pero no es nunca el mal más que el bien. Y Dios al final lo ve todo. Por eso es importante hacer este recuento de las cosas buenas y malas y nos vamos a sorprender. Dice este número del catecismo, 1730 que estamos estudiando. Nos confirió una dignidad porque tenemos una capacidad de tomar iniciativa y de tener un dominio de nuestros actos. Y esto, queridos amigos, es muy destacable, porque a veces vemos al ser humano más que dominando sus actos, siendo arrastrado por sus pasiones. Hoy en día, estamos siendo testigos de un montón de personas esclavas. Y nos damos cuenta que es que la libertad también hay que conquistarla, que la libertad hay que defenderla, que la libertad hay que tutelarla. Y si uno no hace el esfuerzo de conquistar la libertad, luego puede ver cómo pierde el dominio de sus actos y es arrastrado. Arrastrado por su propio pecado, por su propia maldad, arrastrado incluso por ideologías que en vez de hacerte mejor, te hacen peor, te esclavizan. Por ejemplo, alguien que tiene una esclavitud hacia el alcohol, algo muy, muy normal en nuestra sociedad. O unos hábitos adquiridos que le quitan el ejercicio de su libertad. La libertad tiene que ser conquistada. El alcohólico tiene que luchar por dejar el alcohol. La libertad tiene que ser conquistada. Es un don de Dios. Es una facultad de la naturaleza humana, de esa naturaleza espiritual, pero tiene que ser preservada, tiene que ser cuidada. Si yo no cuido mi libertad, termino siendo arrastrado.
Dios ha creado al hombre libre. Dios ha hecho un acto de fe en el hombre. Y sabemos bien que el hombre tiene muchos condicionamientos en esta vida, pero no hasta el punto que lo determinen. Hay muchas cosas que nos condicionan, pero no nos determinan. Y aquí hay que poner mucho cuidado, queridos amigos, porque a veces podemos echar mano de nuestros condicionantes para autojustificarnos. Hay muchas cosas que me impiden obrar libremente, que me están como determinando. No puedes decir esto. Determinando no, condicionando tal vez, pero no determinando. Porque al final la decisión está en tu mano. Dios te ha hecho libre y la última palabra la tienes tú. Es verdad que tu grupo de amigos o de amigotes te pueden condicionar mucho. Toma esto, toma lo otro y sigue tomando. Te puede condicionar mucho en ese vicio, por ejemplo, del alcohol. Ellos te pueden condicionar. Es verdad que tu familia te puede condicionar mucho. Que en tu familia no hayas tenido un buen ejemplo, por ejemplo, de tus padres. Y esto te condiciona mucho. Tus propias debilidades personales te pueden condicionar, pero no te determinan. El hecho que mi papá haya sido un mal testimonio para mí me condiciona, pero no me determina. No necesariamente voy a ser yo como él. Dios ha querido que en medio de esos condicionamientos la última palabra la tengas tú. Que seas tú el que lleve las riendas de tu propio yo. Eso, queridos amigos, es lo que llamamos libertad cristiana. Y por eso nosotros podemos escuchar del Señor esa llamada continua a la conversión. Deuteronomio 30:15. Hoy pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige. Porque te he dado la capacidad de elección. Hoy pongo ante ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Elige. Como podemos ver, pues, queridos amigos, la visión cristiana es un canto de fe en el hombre. Nosotros creemos en el hombre porque creemos en Dios. Qué cosa más hermosa. Hay quien piensa por ahí que el cristianismo católico tiene una concepción de que por creer en Dios no cree en el hombre. Y es justamente todo lo contrario. Precisamente porque creemos en Dios, creemos en que Dios ha creado al hombre libre y por tanto creemos más en la capacidad que tiene el hombre de conducir su vida y de cambiar su historia porque Dios le ha dado esa capacidad. Vuelvo y repito, el hombre puede estar muy condicionado, pero no determinado. Hay muchas cosas que le pueden influir, pero no hasta el punto de que nosotros no mantengamos la posibilidad de tener la última palabra, de que nuestro sí o con nuestro no, todos esos condicionamientos no nos determinen. Es el ejercicio de la propia libertad lo que realmente determina los propios actos del hombre. Fíjense, queridos amigos, a nivel práctico, debemos nosotros caer en cuenta
que tenemos que luchar para que esa facultad del ejercicio de la libertad no solo sea una teoría, sino que hagamos también un ejercicio práctico. Porque si una persona tiene la facultad de ser libre, pero a nivel práctico funciona dejándose arrastrar por los condicionamientos que tiene, entonces su libertad está esclavizada. Y puede ocurrir que con el paso del tiempo llegue a pensar que no es libre, porque de hecho siempre actúa arrastrado por todos los condicionamientos a su lado. Pero a pesar de todo, sigue teniendo la facultad de romper con esa esclavitud. De hecho, aunque no te des cuenta, tú estás decidiendo en este momento ser esclavo en la medida que has decidido dejar de luchar contra esos condicionamientos y esas debilidades y te has dejado arrastrar. Pero recuerda, eres libre. Dios te creó con esa facultad de decir sí o decir no a tus condicionamientos. Por ejemplo, imagínense ustedes estar en la cárcel. Como preso que se tiene la libertad corporal muy limitada. Pero sin embargo, ese preso tiene la libertad interior. Y esa libertad le permitirá a la hora de recibir su condena aceptar su situación o no aceptarla. Amargarse, incluso para muchos hasta quitarse la vida. Venirse abajo, deprimirse, desesperarse o interiormente aceptar esa situación. Llevarla con esperanza, con confianza, pidiendo perdón a Dios por sus pecados, aprovechando ese momento de cárcel para la conversión, creciendo interiormente, estudiando, poniéndose al servicio, formándose, leyendo, ayudando al que tiene cerca. Es decir, aunque mi libertad corporal esté muy condicionada, yo soy radicalmente libre. Y puedo tomar opciones muy distintas porque en mi interior no se puede coaccionar eso. No vale, por tanto, recurrir al lamento de que estoy muy condicionado. ¿Sí? El hombre en la vida puede conducirse o ser arrastrado. Y esto implica que el hombre tiene libertad. Esto implica que el hombre tiene que luchar por su propia libertad para poder conducir su propia vida y no ser arrastrado. Al final, el catecismo, en este número 1730, nos va a regalar una referencia al número 30 del catecismo que estudiamos en los primeros programas. Y dice: alegre es el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Qué número más hermoso. Y nos afirma dos cosas importantísimas. La primera, que una de las consecuencias de la libertad del hombre es que utilizando mal la libertad, el hombre puede olvidar o rechazar a Dios. Es decir, el hombre empieza rechazando a Dios a vivir en un drama. Cuando alguien dice, yo no creo en Dios, esto que se escucha hoy día por todas partes, debe saber que para poder decir esa expresión tan bárbara, ha sido necesario que Dios le haya creado libre.
Al decir yo no creo en Dios, me está diciendo Dios me hizo libre para decir esta barbaridad. Es un misterio enorme. Algún día el que rechaza a Dios podrá reconocer que precisamente en ese rechazar a Dios, implícitamente esa personita estaba reconociendo que Dios le había creado. Y sin embargo, aún así, aunque haya gente que diga eso, Dios no se arrepiente de haberle creado libre. Él confía en que ese acto de amor que Él ha tenido hacia ese hombre al crearle, al final esa libertad pueda ser bien utilizada para cumplir el fin por el cual fue creado, glorificar a Dios. Dios ha apostado por tener paciencia con el hombre, por creer que al final esa facultad que Él ha puesto en nosotros, en nuestra alma, llegue a su bien. Él ha apostado por ti y ha apostado por mí. Segunda, que esto exige del hombre todo el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud de su voluntad para obrar correctamente. Es decir, que el ejercicio correcto de la libertad tiene que ser conquistada. Es un esfuerzo, como dice el catecismo, todo el esfuerzo del hombre es exigido en esto, en conquistar la libertad. Es toda una batalla. La libertad hay que conquistarla para que no me destruya. La libertad puede ser la cumbre de la dignidad del hombre, pero también puede ser su tumba. La diferencia está en la lucha de libertar la libertad, para que sea una ocasión, queridos amigos, de dar gloria a Dios y no de negar la dignidad del hombre. Es una gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos y para eso la Iglesia aquí en el Catecismo nos quiere poner este reto tan hermoso en nuestra vida. Vamos a conquistar la libertad.